Hola, hola, muy bienvenidos a nuestro programa de adoración especial, muy bienvenidos familia, amigos, a nuestro espacio de adoración, de encuentro con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy estamos celebrando el ministerio que llevan adelante nuestros queridos colportores. Muy, pero muy feliz sábado y un abrazo especial para cada uno de ustedes. Gracias por el trabajo que hacen llevando la página impresa a cada uno de los hogares, dejando un púlpito, el mejor púlpito que será utilizado por el Espíritu Santo en su oportuno momento, el momento exacto para poder llegar a los corazones de las personas. Dice el Espíritu de Profecía que miles se convertirán en los últimos días y adjudicarán sus primeras impresiones gracias a nuestras publicaciones. Por eso celebramos tu ministerio, te deseamos un feliz sábado y gracias en nombre de toda la iglesia por el hermoso trabajo que llevan adelante compartiendo esperanza. Vamos a comenzar juntos nuestro programa, nuestro momento de adoración, entonando las estrofas del himno 169. Allí la segunda estrofa del himno dice: resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes se entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. ¿Con quién anhelás encontrarte en el reino de los cielos? ¿Con cuál de los grandes héroes de la fe pensás poder cruzar algunas palabras? Qué hermoso será aquel día. Vamos a adorar juntos con este pensamiento a nuestro Creador Cristo Jesús. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo
Bien, familias, vamos a disfrutar del momento ahora de la adoración por medio de nuestros recursos para agradecerle a Dios y reconocerle por todo lo que Él nos ha dado. Leíamos esta semana en la palabra de Dios acerca de llevarle las primicias a Dios en el libro de los Proverbios. Yo ya tengo abierta mi aplicación 7Me. Vos podés buscar tu aplicación, abrirlo en tu teléfono, en tu dispositivo móvil o también, como solemos hacer en algunos hogares, tener nuestra alcancía para depositar nuestros diezmos y ofrendas. Compartamos juntos ahora sí el testimonio de Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. El desafío de Hannah. Dios mío, tú sabes que estoy sola con mis hijos. Necesito ayuda espiritual. Ayúdame, Señor, a encontrar tu camino. Buenos días. Buenos días. Soy representante del Servicio Educacional Hogar y Salud y vengo para tener con usted una breve visita en su casa. ¿Me permite pasar? Aguárdeme. Sí, pase. ¡Qué hermosa familia tiene usted! ¿Cómo se llaman sus hijos? El mayor se llama Gabriel y el menor que está jugando se llama Alejandro. Y hay uno en camino porque estoy embarazada. ¡Felicitaciones! Pase, tome asiento, por favor. El objetivo de mi visita es poder presentar un material muy útil para la familia, como por ejemplo esta Biblia. Perfectamente ilustrada, con imágenes de pintores famosos contando la historia de Jesús. Qué linda esta Biblia. Qué hermosas estas imágenes. Son iguales a las que me mostraba mi abuela en Checoslovaquia. Son las mismas. ¿A qué iglesia pertenece usted? Yo soy adventista del séptimo día. Voy a la iglesia los sábados. ¿De verdad? Mi abuela también se congregaba los sábados en su país. Ayer yo hice una oración pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar una iglesia. Qué coincidencia, ¿no? Aquel día, Hannah adquirió el deseo de todas las gentes y también otro libro de cocina. Tuve la oportunidad de orar por ella y por sus 2 hijos y también por la bebé que venía en camino. Y luego le entregué un folleto con la dirección de la iglesia. En nuestro trabajo como colportores, nunca nos imaginamos qué va a suceder con las personas que reciben los libros que distribuimos. Pero yo fui bendecido 4 años después en un encuentro de colportaje que se estaba realizando en la Universidad Adventista del Plata. Ese día, la misma Hannah estaba dando su testimonio ante todos los colportores. Ella comentó que después de la visita de un colportor fue a la iglesia, estudió la Biblia y se bautizó. Hoy en día tengo el enorme placer de tener a esta gran familia como mis amigos. Aquella bebé que estaba por nacer se llama Natalia y es kinesióloga. Alejandro, el segundo hijo, es pastor y actualmente director del Centro de Vida Sana de Misiones. Y Gabriel, el primogénito, también es pastor y dirige la casa publicadora de Argentina. Hannah es jubilada y vive en Libertador San Martín. Aquel encuentro con el colportor cambió para siempre mi vida. Un tiempo después, ya bautizada, me uní también al colportaje y tuve como director al pastor Carlos Fernández. Yo vivo en San Juan, estoy trabajando en mi último distrito pastoral y estoy a punto de jubilarme. Doy gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida en todos estos años, por la experiencia maravillosa del colportaje y por tener la certeza de que mucha gente estará en el cielo por este trabajo.
Doy gracias a Dios también por el ministerio pastoral, donde me permitió bautizar a muchas personas y de esta forma tocar el cielo con las manos. Probad y ved. Qué hermoso testimonio de fe de nuestro apreciado pastor Carlos Fernández. Ahora les invito a participar de este momento de adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Qué lindo poder abrir la palabra de Dios el sábado por la mañana, compartir en familia. Yo no sé si vos estás solo desde casa, quiero recordarte que no es así, que estás acompañado por toda la familia de la iglesia y te acompañamos en este sábado, en este programa de adoración especial. La semana leíamos el libro de Proverbios, estamos estudiando en el programa Reavivados por su palabra. Yo recuerdo un pasaje del capítulo 3, me llamó mucho la atención allí, el versículo 21, donde dice la palabra de Dios: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Que la palabra de Dios, que el mensaje de las Sagradas Escrituras te acompañe durante toda la semana. Hoy lo vamos a disfrutar el mensaje de la palabra de Dios por medio del pastor Marcelo Mamana. Él es nuestro líder para el área de MIPES y también es el director de mayordomía cristiana de la Asociación Argentina del Sur. Él va a ser quien comparta el mensaje de la palabra en este precioso sábado y vamos a disfrutar previamente. Te invito para ponernos en ambiente, para poder disfrutar de la atmósfera del cielo. Vamos a compartir este momento de adoración especial con una parte musical.
Una alegría inmensa poder compartir este mensaje con todos los queridos hermanos de la Asociación del Sur y otros hermanos que se están plegando también a esta predicación. Los invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 3, pero quiero contarles la introducción o el contexto de esta historia que vamos a ver hoy. El Evangelio de Juan es vívido e impactante. Está escrito en un momento de la vida de Juan, en su momento adulto, en su vida adulta, cuando había tenido mucho tiempo para meditar en las cosas que habían ocurrido, y como dice él al final del Evangelio, selecciona alguna de esas partes, algunos hechos, algunos milagros que él llama señales, para poder bosquejar la vida de Cristo y mostrar cuál era la intención de la misión de Cristo en esta tierra. Entonces, escribiendo esto desde algún lugar de Asia, después de haber salido incluso de la prisión de Patmos, él con toda su experiencia decide hacer un evangelio distinto. El evangelio de Juan no es sinóptico como los otros tres, no va con esas historias paralelas, tiene historias que no están en los demás. Él trató de escribir un evangelio distinto, que bosqueje la vida de Cristo y que muestre, como decíamos, su misión, cuál era el objetivo de su misión en esta tierra. Y entonces este Juan, que ya no es ese joven inexperto que estaba al lado de Cristo, sino que es un hombre maduro, entrado en años, va a escribir con algunas características definidas. Después de haber pasado tanto tiempo con Cristo, él escribe como Cristo, habla como Cristo, escribe sencillo y profundo, como el Salvador. Por eso este evangelio está escrito en un lenguaje muy sencillo, con palabras muy usadas por el pueblo, pero con ideas muy profundas. Utiliza muchos símbolos que van tejiendo todo el evangelio. Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, la luz. Ustedes ven desde el primer capítulo hasta el último que aparecen estas palabras. De paso, cuando habla de la luz, habla de la Shekinah, la luz del santuario que representaba a Cristo mismo. Por eso dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que Cristo era la luz que venía a este mundo. Estos símbolos entonces son para prestarle mucha atención. Cada detalle en Juan, como Juan escribe muy sintéticamente y trata de bosquejar la vida de Cristo en pocas palabras, cada detalle es importante. Cuando Juan coloca un detalle hay que prestarle atención. Y vamos a ver uno en la historia de esta mañana. Así se va escribiendo el Evangelio de Juan, que tiene una idea de base, un trasfondo, del cual parten todas las demás cosas. La idea de fondo está en el capítulo 2, en el anterior a este que vamos a analizar. Los invito a ir a Juan capítulo 2, cuando en el versículo 3 dice la madre de Jesús en aquella boda, en aquel milagro hecho en las bodas de Caná, le dice a Jesús cuál era el problema de esa boda. Y se lo sintetiza en 3 palabras: no tienen vino. Este es el telón de fondo de todo el Evangelio de Juan y del mundo de ese entonces cuando recibe la venida del Salvador. El vino como símbolo de la alegría, el gozo, la dulzura. La religión de Israel, vivida como los dirigentes la habían hecho vivir para ese entonces, no tenía vida, no tenía gozo. El mensaje de Dios no producía felicidad. El vino como símbolo de gozo lo podemos encontrar en varias partes de la Biblia. La esposa de Salomón le dice al principio del Cantar de los Cantares, tus amores son más dulces que el vino, son para mí más grandiosos, más valiosos que el vino. El vino era una bebida muy valiosa en ese entonces. Después dice la Biblia, Proverbios, dadle el vino a los de amargo ánimo, ¿no? El vino como símbolo de dulzura. Por supuesto estamos hablando en este caso de un vino nuevo, como el que Jesús hizo en la boda. El vino nuevo era el que no estaba fermentado, el que estaba hecho recientemente, ¿no? En contraste con ese vino viejo que de tanto estar añejado se había fermentado. Estamos hablando de una bebida pura, una bebida que era lo máximo en ese antiguo Oriente, un elixir, una bebida grandiosa. Así es
el gozo que produce en nosotros el Evangelio verdadero. Pero el pueblo de ese entonces, que necesitaba un reavivamiento y una reforma, como lo necesitamos hoy nosotros, estaba viviendo una experiencia totalmente contraria. No tenían alegría para vivir el Evangelio. Se ve claramente, si ustedes avanzan en el capítulo 2, se ve claramente en los servicios del templo. Por eso Jesús tiene que purificar el templo, porque no había gozo ni alegría en los servicios del templo. Se ve en la vida de los más notables del pueblo, Juan capítulo 3, como Nicodemo, que no tiene gozo para vivir el Evangelio y viene a Jesús. Ahora vamos a analizar esa historia. Se ve en la vida de una mujer cualquiera, como la mujer samaritana, Juan capítulo 4, en el hijo del noble, y así sigue construyendo su Evangelio a partir de este cimiento. El pueblo de Dios no tiene vino, no tiene alegría para vivir el Evangelio, no tiene dulzura, no tiene gozo. Jesús dijo en un momento, dirigiéndose a todo el pueblo y hablando de la estructura de los fariseos, aseguró que nadie pone el vino nuevo, el mensaje lleno de gozo del Evangelio en Cristo que él traía, en odres viejos de los fariseos, resquebrajados. Por eso Jesús no pudo colocar ahí su mensaje en esa estructura. Una estructura que era como esos odres de cuero resquebrajados y viejos, que perdían el gozo. Nadie pondría algo tan valioso en una estructura que lo derrama. Quizás por estas declaraciones y por otras más, los dirigentes del pueblo veían perder su autoridad delante de la autoridad natural de Cristo y no había caído bien, evidentemente, en esas altas esferas y tenían la intención de liquidarlo, una intención homicida. Vamos al relato del 3. Quizás en Nicodemo nos represente bien a todos nosotros porque nosotros hace mucho tiempo que estamos en el Evangelio y quizás creamos como Nicodemo en una falsa seguridad basada en teorías, estructuras o creencias. Algo que Jesús va a tirar por abajo en esta entrevista particular con el líder de Israel, con Nicodemo. Dice el relato, capítulo 3, versículo 1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, integrante del Sanedrín, un privilegio al que accedían muy pocos. El Sanedrín tenía apenas un poquito más de 70 personas, que eran los más notables de todo Israel. Él pertenecía a ese grupo, un cristiano de años, nacido en la estructura de la iglesia. Este Nicodemo era un hombre que provenía de padres piadosos, evidentemente fariseos, no solo porque lo afirma el capítulo, sino por su nombre. Su nombre es una composición de dos palabras griegas, Nike, victoria, y demos, pueblo, la victoria para el pueblo. Él había nacido en un hogar político, quizás más político que religioso, que anhelaba que el pueblo tuviese victoria sobre los odiados romanos. Por eso los fariseos, que querían la separación con Roma, siempre intentaban de alguna manera ir hacia ese logro, verse algún día libres de los odiados fariseos. Y su nombre se lo recordaba todo el tiempo. La victoria tiene que ser para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Este Nicodemo vino a Jesús de noche. Versículo 2, vino a Jesús de noche. Yo quiero hacer énfasis en este detalle, porque como dije, Juan no coloca ningún detalle por ponerlo nada más, o de relleno de su historia, porque él está haciendo una síntesis de todo. Si él coloca de noche, coloca el momento físico real en que Nicodemo fue a Cristo, lo pone porque ese símbolo apunta a una realidad espiritual mucho más grande detrás del mismo. Todos los símbolos que él utiliza apuntan a una realidad espiritual superior. Nicodemo vino en la noche espiritual de su vida, de su experiencia religiosa. En una noche que él no sabía que estaba viviendo, pero que estaba viviendo en plena oscuridad, como puede ser tu vida en este momento y puede ser mi vida también. Vino a Jesús en una condición nocturna, a oscuras, con poca visión, como la noche te ofrece poca visión, con poca visión espiritual, solo con realidades materiales en su cabeza,
con odio hacia los romanos y con la idea de realizar alguna actividad para liberarse. ¿Cómo llevó el Espíritu Santo a Nicodemo a los pies de Jesús? ¿Cómo lo llevó a esta entrevista particular con Jesús? Dice en los libros inspirados, El deseo de toda la gente y El espíritu de profecía en general, que Nicodemo fue impactado por la predicación de Juan el Bautista. Tal vez fue enviado en aquella comitiva que mandaron para preguntarle a Juan con qué autoridad hacía esas cosas, y ese día escuchó predicar a Juan. Y se asombró. Nicodemo es un hombre que es muy sensible, se asombra. Eso lo ayudó en su vida espiritual. Jesús le va a decir en un momento del diálogo, no te asombres que te dije tal cosa, ¿no? Eres un hombre sensible. Viendo a Juan se asombró. Cómo este pobre hombre nacido de las clases bajas, que no había estudiado en la escuela de los rabinos como él, hablaba al pueblo con semejante autoridad. Todos los fariseos querían saberlo, por eso habían mandado esa comitiva, ¿no? ¿Con qué autoridad estás hablando? Nicodemo había tenido que quemarse las pestañas estudiando en la escuela de los rabinos. Había tenido que perseverar, esperar a tener 40 años para integrar el Sanedrín y tener una autoridad que él siempre había soñado tener. Pero era una autoridad artificial. Este hombre no había pasado por ningún proceso y hablaba con una autoridad que el pueblo lo escuchaba magnéticamente. Y cuando él estuvo ahí, en esa ocasión, Juan el Bautista señaló a Cristo como el Mesías. Lo señaló. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Nicodemo puso su vista en ese Galileo, que parecía un hombre común, que no tenía nada de especial que demostrase que él era realmente el Mesías, pero que si Juan lo estaba señalando, algo especial debía ser. Y entonces me lo imagino a Nicodemo espiando de atrás de alguna de las anchas columnas del templo, cómo Jesús aquel día hacía la primera limpieza del templo, de ese templo donde había una adoración sin gozo, sin vino. Y habrá quedado asombrado de ver la autoridad con que tiró todas las mesas de los cambistas sin que nadie le pusiese una mano encima. Su autoridad era mayor aún que la de Juan el Bautista. Y se decidió a hablar con él. Si este era el Mesías, ¿qué planes tenía? ¿Cómo pensaba destruir a un imperio que abarcaba el mundo y que tenía soldados por todos los rincones de la tierra? Con este pensamiento en mente, esperó un momento cuando nadie lo viera, esperó la noche de un día seguramente con una luna en cuarto menguante, con muy poca luz, y entonces enfundado en su capa, tapada la cara completamente con ese manto, salió por las calles de Jerusalén, escondiéndose en cada esquina de esas calles angostas, rumbo al Monte de los Olivos, donde había averiguado que descansaba el Salvador con sus discípulos. Fue la noche espiritual de su vida. Llegó adelante de Jesús. El relato continúa, ¿no? Llegó delante de él, versículo 2 del capítulo 3 de Juan, y no supo cómo empezar la entrevista. No supo cómo empezar. Él venía a hablar de política, repito. Venía a hablar de planes, a ver si era lógico o era muy loca la idea que Jesús tenía. ¿Por qué pensaba que Jesús lo podía hacer? Y porque Jesús había demostrado tener poder. Decían que él podía alimentar multitudes con poca comida. Podía sanar a los heridos en una batalla contra los romanos. Podía resucitar los muertos, que eran las bajas en las batallas. Podían pelear contra los romanos aún sin armas, si todo lo que decían de él era verdad y si él tenía un plan lógico para vencer. Con esa idea llegó Nicodemo. Nicodemo no llegó con una necesidad espiritual porque él no la percibía. Él estaba en oscuridad espiritual. Cuando llega delante de Jesús, como decíamos, no sabe cómo empezar. Siente cierta timidez extraña en un hombre de tanto prestigio como él, ante un aparente don nadie, como creían los fariseos que era Jesús de Nazaret. Pero en esa timidez le salió saludarlo de esta manera, como un maestro, ¿no? El rabí,
o sea, maestro, le da un título que Jesús formalmente no tenía. Por supuesto que lo tenía paralelamente a ellos y era un doctorado muy superior al de ellos. Pero formalmente no lo tenía, pero él lo llama, para que Jesús se sienta bien, rabí. Lo reconoce como un maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que vos estás haciendo si Dios no está con él. Nadie puede hacerlo. Excelente saludo. Me imagino los discípulos, si estaban escuchando de un poquito más lejos, contentos. Primero contentos porque era la primera vez que un príncipe de esa estirpe venía para unirse o ver si se podía sumar al movimiento. Y en segundo lugar, porque la llegada de él les daba prestigio y Jesús seguramente sabría aprovechar esa oportunidad. Se habrán sorprendido con la respuesta de Jesús. Jesús no responde a ese saludo, pasa directamente a hablarle del tema que Jesús pensó que le debía hablar. Porque lo miró con mucho cariño, como leyéndolo, vio a uno que necesitaba la verdad y fue directamente al tema. Ignoró todo el saludo. Parece hasta descortés lo de Cristo. Es como dicen que ocurre en el boxeo, ¿no? Los que saben de boxeo dicen que en el primer round los boxeadores no se pegan. Se estudian, se miden, ¿no? Miden los brazos, amagan, ¿no? Para estudiar un poco al rival. La pelea empieza en los rounds siguientes. Esta pelea no. Esta pelea empezó con un golpe ascendente de derecha de Jesús en el mentón del fariseo. El primer golpe de la pelea. Y el fariseo quedó mareado, quedó ofendido el fariseo. ¿Por qué Jesús respondió así? ¿Por qué parece descortés? Hay algo con Jesús. A Jesús le interesa más que ganar amigos influyentes, le interesa despertar conciencias dormidas. Guarden esta idea. A Jesús le interesa más despertar conciencias dormidas que ganar amigos influyentes. Por eso lo saludó así. Él lo llamó maestro y como maestro le va a dar la primera lección. Y todo buen maestro sabe que tiene que darle al alumno la lección que necesita, no la que quiere escuchar, sino la que necesita. Por eso fue directamente al grano, lo leyó su interior y fue a su principal necesidad. Él necesitaba la verdad. Y le dijo, versículo 3, de cierto te digo, expresión que podría llevarse a la actualidad como de veras te digo, o te afirmo categóricamente, una expresión muy categórica, típica de Israel. Yo te aseguro categóricamente que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo venía a hablar del reino, cómo instalarlo en la tierra, cómo hacer que los judíos gobiernen y los malvados romanos sean todos destruidos. Y ahora Jesús le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la idea de renacer, anoten en griego, le choca. Porque era una palabra que los fariseos usaban, le choca la aplicación a él mismo, a Nicodemo, porque esa palabra ellos la usaban para los paganos que venían a conocer el judaísmo. Entonces ellos hablaban de que tenían que nacer de nuevo. Pero ¿cómo él tenía que nacer de nuevo? Un cristiano de mucho tiempo, de mucha trayectoria en la casa del Señor. La idea le choca, la idea de tener que tener una existencia totalmente nueva le molesta la aplicación que Jesús hizo a él y tal vez seguir algunas reglas externas como él había seguido religión no le alcanzaran para ver el reino de Dios, para introducirlo en el reino de Dios. Él cree que ya está en el reino de Dios. Por esto esta idea lo sacude de alguna manera. Él cree que es un cristiano maduro, pero Jesús le dice que es un embrión que todavía no nació, todavía no fue dado a luz en el Evangelio.
Entonces esta idea le cae mal. Tengo una frase copiada del Deseado de todas las gentes de la página 142. Dice así: lo sorprendió la idea de un reino demasiado puro para él en su estado actual. Dice más adelante, se sentía seguro del favor de Dios. Pongámonos en los zapatos de él para poder entender esta historia. Era muy estimado por su benevolencia y su generosidad para mantener al templo. Y la sorpresa le hizo perder el dominio propio. Lo irritó, ¿no? Le hizo perder el dominio propio. ¿Cómo le estaba diciendo eso a él? ¿Cómo Jesús me puede decir a mí, adventista de tanto tiempo, con todo lo que hago en la iglesia, ordeno los cultos, participo, soy maestro de la escuela sabática? ¿Cómo puede decirme que tengo que nacer de nuevo? ¿Por qué no hubiese aceptado alguna indicación, ¿no? Quizás más suave, pero nacer de nuevo era demasiado. Su orgullo luchaba contra su sinceridad. Dentro de Nicodemo había una lucha. El orgullo, que siempre te dice yo soy más a la cabeza, contra la sinceridad. Y empezaron una lucha atroz que duró toda esa entrevista y duró más tiempo todavía. Versículo 4, le dice molesto Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Escuchen bien lo que está diciendo Nicodemo. Esto muestra que su interior no respondía a las cosas espirituales. Por eso Jesús le está hablando de nacer de nuevo del espíritu. Porque su interior no podía captar las cosas espirituales. Aplicalo a tu vida, ¿eh? Si te cuesta entender las aplicaciones espirituales, cuando escuchás un tema, cuando lees algo de la Biblia, algo del espíritu de profecía, probablemente tu interior todavía necesite nacer de nuevo, porque no estás entendiendo las cosas espirituales que se disciernen espiritualmente, así dice la Biblia, ¿no? Las cosas del espíritu espirituales se disciernen espiritualmente. Alguien que no nació del espíritu no las puede entender. Versículo 5, Jesús insiste: yo te aseguro, te lo aseguro, Nicodemo, que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. De vuelta a la afirmación categórica. Primero no podía ver, ahora le dice no puede entrar. Créeme que la mejor herencia religiosa no te garantiza ver y entrar al reino de los cielos. No te la garantiza. Ni la mejor herencia. Podés ser hijo de quien vos quieras, venir de una familia de alto abolengo o no, o de mucho tiempo en la iglesia, nada te lo garantiza. Porque esta salvación es totalmente individual. Deseado de toda la gente, página 143. Dice así: no hay seguridad para el que tenga una religión legal, solo una forma de religión. No hay seguridad para el que tenga una religión legal, solo una forma de religión. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de su naturaleza. Se produce la muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva entonces se apodera de la persona. Hay una muerte, una transformación de la naturaleza, una muerte al yo que debe producirse en nuestras vidas y que tiene síntomas claros, porque cuando muero al yo, mi interior se moviliza para entregarlo todo a los pies del Señor. Si no vivo un evangelio de etiqueta, una religión de formas, de acostumbramientos, de ir a la iglesia, de cantar los himnos, de mecánicamente entregar mis diezmos y ofrendas sin entender que eso es parte de una adoración íntima hacia el Señor, y todo eso. Esas son las cosas que vivía este fariseo que esperaba encontrar ese día los planes para vencer a los romanos, y Jesús le estaba hablando de los planes para vencer al pecado. Si él quería que algún día el reino de Dios abarcara todo el mundo, primero tenía que dejar que ese reino de Dios reinara en su corazón, se estableciera en su corazón. Versículo 6. Lo que nace de la carne es carne,
Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Si nosotros no nacemos del Espíritu Santo, no le damos lugar para que produzca en nosotros una revolución interior, produzca primero el arrepentimiento, la palabra metanoia en griego, cambio de mentalidad, de manera de pensar. Si no permitimos que haga una revolución en los pensamientos y que esa revolución nos impulse a poner todo lo que tenemos que no es nuestro, ahora hablo como director de mayordomía, como a poner todo lo que nos dio el Señor, el tiempo, los talentos, los tesoros, nuestra vida entera, el templo del Espíritu en manos de Él. Si no permitimos que esa revolución ocurra, estamos lejos de nacer espiritualmente, porque el Espíritu moviliza. Versículo 7. No te sorprendas, Nicodemo, de que yo te dije que es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas, porque el Señor te lo puede estar diciendo hoy. No te sorprendas. Versículo 7, sigo en el 7. El viento sopla, pero de donde no sabes, y va a donde no sabes, pero oímos su silbido. O sea, no conocemos muchas cosas de la naturaleza intrínseca del Espíritu Santo. No están reveladas, pero vemos el actuar en nuestras vidas, vemos el efecto de ese viento santo, en la manera de llamarlo por su función. Él tiene la función del viento, como que airea nuestra vida, nos empuja a Cristo, ¿no? Con ese viento fuerte. Y entonces este viento sopla y produce consecuencias en la vida. La obra del Espíritu es inexplicable, Jesús lo acaba de decir, ¿no? Pero poco a poco va haciendo impresiones en mi vida. Hay cosas que me llegan, que escucho, que leo, que veo, y el Espíritu Santo va haciendo impresión tras impresión, hasta que llega un momento que me invita definidamente a un nuevo nacimiento. La experiencia y esta entrega se vive con gozo. De paso, el nuevo nacimiento no es una experiencia que se nos exija, sino que es una experiencia que se nos ofrece. Versículo 9, Nicodemo pregunta, ¿cómo es posible ese cambio? Jesús le responde, versículo 10, ¿vos sos maestro en Israel y no sabés estas cosas? Qué terrible, ¿no? Te pregunto, ¿vos sos maestro de escuela sabática en tu iglesia? ¿O predicás de tanto en tanto en tu iglesia? ¿O sos referente como cristiano para los demás y no experimentaste nunca el nacimiento en el Espíritu Santo? Tenemos que orar más por el Espíritu Santo. Tenemos que rogar, reclamar la promesa del Espíritu que está pronta a cumplirse en este tiempo final. Tenemos que vivir una experiencia llena del gozo del Espíritu Santo, porque esto es lo que nos va a llevar a predicar con fuerza el Evangelio hasta los confines de la tierra. Jesús pone en evidencia esa ignorancia espiritual que tenía Nicodemo en contraste con sus conocimientos religiosos, porque tener conocimientos religiosos no es lo mismo que tener sabiduría espiritual, nacida del Espíritu Santo. Nuestra vida espiritual no depende de los conocimientos religiosos que tenemos o de los conocimientos bíblicos que tenemos, sino de una relación que vamos viviendo con Dios en nuestro interior todos los días, naciendo cada día del Espíritu Santo. Versículo 11, le dice Jesús a Nicodemo, te digo algo más. Y ahora noten este detalle, le habla en plural, están ellos solos. Nicodemo también le había hablado en plural para que no pareciera tan personal la entrevista. Le dijo, nosotros creemos que vos viniste de Dios. Una fe basada en los milagros nada más, ¿no? Por las cosas que haces. Ahora Jesús le dice, nosotros, los que me siguen y yo, hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto con nuestros ojos, somos testigos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Hay que ser testigos del nuevo nacimiento, testigos de Cristo por un nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo y su grupo se basan en teorías. ¿En qué se basa tu experiencia espiritual? También en teorías. En teorías y tradiciones. Pero Jesús y sus discípulos conocen por experiencia el gozo del Espíritu Santo. Lo conocen por haberlo experimentado. El fariseo conoce la letra de la ley,
Jesús y sus discípulos conocen el espíritu de la ley, lo que quiere decir la ley. Conocen al espíritu que dio la ley, al Espíritu Santo. El maestro está buscando, esto es una paradoja, el maestro y sus amigos están buscando una luz que hace tiempo unos simples aldeanos ya están difundiendo por todo el mundo conocido. Porque el que tiene el Espíritu está movilizado a entregar todo para contar esta noticia de salvación en Cristo Jesús. Esperaban a un Mesías, como dijimos, que reinara sobre Israel, pero primero tenía que reinar en los corazones de esas personas. Versículo 14. Jesús va a responder al cómo se nace de nuevo, a la experiencia del nuevo nacimiento. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es mirar a la cruz y creer. ¿Se acuerdan el episodio, no? Cuando las serpientes habían envenenado a buena parte del pueblo y parecía que perecía el pueblo, levantaron la serpiente de bronce en un madero, como había indicado el Señor, y el que miraba era salvo. Y ahora Jesús usa esa figura, donde Él es la serpiente, qué extraño, ¿no? Pero sí, es la serpiente, porque Él por nosotros hizo pecado. Dios castigó en la cruz el pecado de todos nosotros. Por eso el que lo mira es salvo. Mirar y creer. Y salté un poco la historia para ir al versículo más lindo de toda la Biblia. Juan 3:16. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Porque tanto amó Dios al mundo, de tal manera Nicodemo, inimaginablemente lo amó. No llega a ningún conocimiento humano a entender la profundidad y la anchura de ese amor. De tal manera amó que dio a su Hijo único, lo envió al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan, creer es un verbo, es acción, no es una creencia, no es un sustantivo. Creer implica acción, implica entregarle lo mejor de tu vida a Dios y actuar a favor de Él, como actuaban todos estos cristianos de esta época. Y así con estas palabras hermosas el diálogo continúa. Versículo 17. Nicodemo, Dios no envió a su Hijo a condenar, no viene a matar a los romanos, envió a su Hijo a salvar al mundo. Está tratando de hacer entender la misión de Cristo, la misión que Él tenía a Nicodemo. Versículo 19, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Jesús le dice, ¿no? Los que hacen las cosas malas van de noche, porque de noche se notan menos los actos malos, ¿no? Pero los que andan a la luz del día son los que buscan el bien. Lo reprende. Él había venido de noche, ¿no? No había nada que ocultar. Había que aceptar a Cristo libremente, pero la vergüenza con sus compañeros, porque Jesús no era un maestro muy estimado, lo había llevado a venir de noche. Nicodemo es el discípulo de la noche. Se va ese día con estas palabras que le retumbaban en la cabeza. El Hijo del Hombre levantado en un madero, atrayendo a todos a sí mismo. Se fue con esas palabras, pero siguió siendo un discípulo de la noche. Él quiere ser un discípulo, pero no quiere parecer un discípulo. No se anima a manifestarse públicamente y a entregar todo lo que tiene en esta vida, que se lo dio el Señor, para la predicación de este evangelio, buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Admira a Jesús, como te puede pasar a vos, pero no se anima a pronunciarse públicamente a su favor. Quizás no lo compartís con tus amigos, con la gente que tenés trato comercial, con todas las personas que están a tu alcance. Eso le pasaba a Nicodemo. Corre el riesgo, como corremos nosotros, de no salir nunca del grupo de los tibios. Ese grupo al que la Biblia hace referencia, que no le agrada a Dios. El grupo de los tibios. Casi pierde el tren. Yo diría que se subió al furgón con el tren en movimiento, saliendo ya de la estación. Corrió y se subió. Porque estuvo mucho tiempo junto con José de Arimatea ayudando a Jesús en los encuentros de los fariseos cuando querían quitarle la vida. Lean después Juan capítulo 7, él interviene, dice no podemos matarlo si nuestra ley dice que lo tenemos que juzgar antes. Varias veces intervino por Cristo, pero siempre a la distancia, siempre como un discípulo de la noche. Pero 3 años después, una mañana se despierta
ahí en Jerusalén, y le traen una noticia sorprendente. El maestro de Galilea, Jesús, fue juzgado y fue llevado al monte de la Calavera, donde morían los celotes, los de extrema izquierda de los fariseos que luchaban contra el gobierno romano. Como un celote acusado de ser el rey de los judíos, está muriendo ahí. No te puedo creer, habrá dicho Nicodemo. Casi en pijama, casi se olvidó de cambiarse, casi en pijama salió de su casa, se cambió rápidamente y corrió hacia el monte de la tortura, de las calaveras, el monte de las muertes atroces, porque no había muerte más vil, más dura, más vergonzosa, porque el pecado es duro, vil y vergonzoso. Él tenía que pagarlo con una muerte así. Y cuando llegó al lugar, lo vio a Jesús. Lo vio a Jesús pendiendo entre el cielo y la tierra. Y le vinieron a la mente las palabras de aquel diálogo de más de 3 años atrás. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, va a traer a todos a sí mismo. Vio a Jesús uniendo el cielo y la tierra y se conmovió y no lo podía creer. Él y José de Arimatea no habían sido invitados a las sesiones nocturnas ilegales que había hecho el Sanedrín para llevar a Cristo a esta instancia, y ahí estaba colgando de la cruz. Los dos salieron para ayudar al Salvador. José de Arimatea fue a pedirle a Pilato un permiso para honrar el cuerpo del Salvador poniéndolo en su tumba nueva, mientras que Nicodemo fue a buscar 40 kilos de especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Ninguna persona, por honrada que fuese en esa época, había tenido un momento así. Cuando volvió Nicodemo y volvió José de Arimatea, ahí lo vieron a Jesús ya sin vida, y poniendo el permiso en las manos de los soldados, tuvieron la oportunidad de descolgar al Salvador. El deseo de toda la gente dice que ellos descolgaron al Salvador. Me lo imagino a Nicodemo poniendo la escalera contra el madero, subiendo peldaño a peldaño, sacando uno de los clavos que habían sido puestos en las muñecas del Salvador, el otro clavo tirándose el cuerpo encima, probablemente él, tal vez más joven, descargando el cuerpo, sacando los clavos de los pies y bajando peldaño a peldaño. Lo acostó en el piso y no llegó a ungirlo todavía con las especies cuando sus lágrimas descontroladas lo ungieron. Unas lágrimas de dolor, unas lágrimas que eran como bálsamo para las heridas que él ayudó a abrir. Porque Jesús no murió por los romanos o por los fariseos o los saduceos. Murió por nosotros, murió en pago del pecado. Inmenso amor, tremendo amor que no llegaremos a entender por la eternidad. Iremos profundizándolo, pero es demasiado, demasiado profundo para nosotros. Por ese amor, Él murió en esa cruz. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no te paraste a contemplar el sacrificio del Salvador y a comprender el amor que Él tuvo por nosotros, por vos específicamente, al hacerlo de esta manera que lo hizo? ¿Cuándo fue la última vez que te comprometiste a dar todo lo que tenías? Nicodemo se comprometió después de esto. No solo se manifestó en público y ya no le dio más vergüenza que los demás conocieran su afinidad por Cristo, sino que puso toda su fortuna y toda su influencia para convertirse en un pilar de esta iglesia naciente. Puso todo, sus talentos, sus tesoros, su tiempo, todo en las manos del Señor, su vida entera. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué estamos esperando para entregarle todo al Señor, para dejar que el Espíritu nos movilice desde adentro hacia afuera y en respuesta a semejante amor podamos darlo todo para predicar este Evangelio, esta noticia tan preciosa del amor del Señor? Que Dios te bendiga y que puedas recibir este llamado de recapacitación para entregarlo todo en las manos del Señor, para que su mensaje sea llevado a los confines de la tierra y entonces podamos ver cara a cara a este amoroso Salvador. Que Dios te bendiga. Y bien, así es como llegamos al cierre de nuestro
programa. Te invitamos a que puedas quedarte conectado a nuestras redes sociales, atento a los programas que vamos a seguir compartiendo. Nuevamente aprovecho a mandarte un abrazo muy pero muy caluroso y agradecerte por el ministerio que llevas adelante por medio de las publicaciones. Un feliz sábado para todos los colportores, en especial para los colportores de aquí, de la Patagonia, de la Asociación Argentina del Sur. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Te invito a que este sábado puedas quedarte conectado con la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente.